Bendiciones, quiero compartir este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esto está en Génesis capítulo 22, el versículo 8, leeremos y el 13. Dice, respondió Abraham, Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Saltamos al 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Todos los que hemos leído esta parte de la Biblia sabemos que es la historia donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y sabemos que todo acabó bien porque el Señor proveyó un carnero para que en vez de Isaac fuese sacrificado el animal. Pero el Señor trajo a mi corazón varias cosas que he visto al leer de nuevo esta palabra, y es que siempre comenzamos con la obediencia de Abraham. Claramente le pidió algo realmente difícil de entregar, como un hijo. Por eso nuestro Dios entregó su hijo en la cruz, porque sabía que es lo más grande, lo más difícil que te pueden pedir. Aún así, Abraham fue obediente y dice la palabra que caminó con su hijo, subió al monte. Le dijo a Isaac que subían a adorar, a ese lugar de sacrificio, a ese lugar de adoración. Y el Señor me hablaba, el Señor me decía, me hacía entender en el Espíritu cómo cuando subía, dice la palabra, que Isaac le pregunta que dónde estaba el cordero, que no veía el cordero. Y es donde Abraham en el versículo 8 le contesta que Dios proveerá de cordero para el sacrificio. Y me encanta porque la palabra nos muestra cómo Isaac estaba preocupado por algo, estaba viendo de que no había eso que era necesario para hacer el sacrificio. Y muchas veces nosotros podemos ver esa escasez, esa falta de provisión, inclusive las personas que nos rodean. Pero me encanta porque Abraham le responde a su hijo que Dios proveerá. Y entonces no dice la palabra cómo subía Isaac, si se quejaba o si se preocupaba o si le creyó. Pero la Biblia es bastante clara cuando algo es relevante. Y me mostraba el Señor cómo Isaac confió en su padre, cómo Isaac al responderle a Abraham que Dios proveería ese cordero para el sacrificio, le creyó a él, y como Abraham creyó a nuestro Dios. Dice que Abraham le dijo a Isaac que Dios proveería ese cordero para el sacrificio. Abraham creía en Dios, en la fidelidad de Dios, en que Dios haría algo para que él no tuviese que sacrificar a su hijo. Y Isaac también creyó en su padre cuando le dijo que Dios proveería. Y es donde el Señor me hablaba la importancia del ejemplo, porque Abraham le estaba enseñando a su hijo un Dios proveedor, un Dios capaz de todas las cosas. Abraham le estaba dando un ejemplo, le estaba direccionando a creer en el Señor. Y Asimismo, Isaac respondió esa fe, esa confianza en que Abraham tenía en Dios. Asimismo, Isaac confió en su padre. Y me encanta porque nos dice la palabra que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que Dios lo detuvo. Con su voz le dijo, no lo hagas. Dice que apareció no un cordero, un carnero. Es mayor para que fuese sacrificado. Y me encanta porque Dios me enseñaba cómo nos muestra una obediencia de Abraham, pero también nos enseña cómo él le dejaba un legado a su hijo, un ejemplo, una enseñanza de confianza en Dios, un ejemplo, una confianza que ya se reflejaba, que Isaac ya tenía. Creyó en su padre, que le dijo que Dios proveería. Y me encanta porque el Señor también me hizo ver cómo Isaac, viendo la falta de provisión para el sacrificio, también pudo ver en el lugar de adoración y de sacrificio cómo Dios proveía eso que ellos
habían creído de antemano. Eso que su padre Abraham le había dicho que Dios proveería. Él lo vio la escasez y vio la provisión. Y eso el Señor traía a mi corazón, que en varias etapas de nuestra vida, en varias áreas puede haber escasez de algo, que los que nos rodean pueden verlo, nosotros podemos verlo con los ojos, pero si nosotros creemos en Dios, en ese Dios proveedor, en ese Dios que como dice la palabra, Jehová ha provisto. Entonces aquellos que también vieron tu escasez, aquellos que también vieron la falta de provisión, inclusive en tu familia, también verán cómo Dios se manifiesta, cómo Dios provee. Y el Señor me hablaba a mí de esta manera y me decía que Abraham cree en Dios, confía en Él. Isaac confía en lo que su padre le dice, aunque no veía la provisión. Isaac siguió el camino con su padre y pudo ver en ese lugar de adoración, de sacrificio, cómo Dios proveyó, como su padre Abraham le había dicho. Abraham dejaba un ejemplo, un legado de confianza en Dios. Y claramente nuestro Dios no deja avergonzado a sus hijos. Hizo que Isaac, no solo Abraham tuviera fe, sino que Isaac también pudiese confiar en ese Dios que provee, en ese Dios que salva, en ese Dios justo, en ese Dios que recompensa, en el Dios de su Padre, y que en ese momento confirmaba que era su Dios también, que había provisto no solamente para bendecirles, sino también para reafirmar la fe de Isaac mismo, de su hijo, del hijo de Abraham. Y me encanta porque el Señor me hablaba de cómo esa provisión misma que Dios había dado, que Dios había provisto, ese carnero, lo proveyó para que fuera sacrificado para Él mismo. Y es cuando el Señor nos muestra que todo es de Él, viene de Él y es para Él, vuelve a Él. Nuestro Dios nos provee para Él mismo, para un propósito. El Señor nos habla de cómo Él proveyó ese carnero que iba a ser sacrificado para Dios, pero encima estaba bendiciendo a Abraham porque estaba evitando que su hijo fuera sacrificado. Y es como nosotros recibimos la bendición de Dios, la provisión de Dios. Él nos bendice a nosotros y nos evita ciertos problemas, pero es que además debemos entender que toda esa provisión que Él nos da, que todo lo que Él nos da es para glorificar su nombre. De alguna manera, esa bendición, ese carnero que Dios proveyó para un sacrificio era para Él mismo. Dios proveyó algo que era para Él. Eso el Señor me hablaba, que Él nos puede bendecir, que Él nos puede dar, pero que entendamos que todo viene de Él y vuelve a Él. De alguna manera, todo lo que está en nuestra vida, todo lo que Él nos da, debemos de glorificarle. Y el Señor me hablaba de que Él proveyó en un lugar de adoración, de sacrificio, de santidad. Y es que es donde nosotros debemos acercarnos a Él, en ese lugar de adoración, en ese lugar de sacrificio, de santidad, ahí donde tú escuchas su voz. Abraham tenía que haber estado muy atento a la voz de Dios para escuchar cuando le dijo que no sacrificara a su hijo. Y sabes, el Señor me hablaba de cómo nosotros debemos de confiar en Él, de cómo nosotros debemos de transmitir esa confianza, ese legado, no solamente de adoración, de sacrificio, sino también de fe y de confianza a los demás, a los que nos rodean, a nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, a nuestra pareja. Ese ejemplo que dio Abraham a Isaac cuando le dijo, Dios proveerá. Isaac pudo ver que su padre decía la verdad. Isaac confió en la palabra de su padre. A posterior confió también en la palabra de Dios. Abraham le dio un ejemplo a su hijo del Dios proveedor, del Dios justo, del Dios que salva.
del Dios que bendice, del Dios que hace cosas imposibles. Y me encanta porque el milagro, la provisión que hizo Dios en ese momento no era multiplicar lo que escaseaba, como el milagro de la viuda del aceite. Dios proveyó de cero. Y el Señor te dice que Él no necesita que tengas para darte. Él no necesita que, como el milagro de la viuda, Él puede multiplicar lo poco que tienes, o inclusive puede crear ese milagro de cero. Él puede dar la provisión total de lo que necesitas, o aquello que ves pequeño, que ves escaso. Él lo puede engrandecer, Él lo puede multiplicar. Él es un Dios que provee, es Jehová Jireh. Pero lo más importante de esta historia es que todo esto, en lo que puedes creer sobre nuestro Dios, en que es proveedor, en que es justo, en que es bueno, es que recuerdes que nosotros debemos de transmitir eso a otros para que crean, y Dios no te dejará en vergüenza. Dios te bendiga.